suscribirse, darle like y compartir nuestros videos para que la palabra de Dios se extienda. Hola amigos, es una alegría que Dios nos regale una nueva oportunidad para compartir su palabra. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del perdón, algo que todos deseamos cuando cometemos errores, pero que nos cuesta mucho dar cuando alguien nos hace daño. Para hablar de perdón, es fundamental que entendamos qué significa esta palabra en la Biblia. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y el Nuevo en griego. Los verbos hebreos más comunes para perdonar son nasa y salak, que significa literalmente levantar la culpa, quitar la culpa. Los verbos griegos que se utilizan son charizomai, que significa dar por gracia, como un favor, y también se utiliza afimi, que significa soltar, es cancelar. Detenernos entonces un momento en entender qué es perdonar, de acuerdo a la palabra de Dios. Perdonar es absolver de la culpa al ofensor y restaurar esa relación que existía antes de la ofensa. Existen 2 dimensiones del perdón. Una que es vertical, que es esa relación entre Dios y yo, y esa necesidad que tenemos de ser perdonados por Dios. Pero también existe una dimensión horizontal, que es aquella que tiene que ver con el perdón hacia aquellos que nos han ofendido, pero también de pedir perdón a quienes hemos ofendido. Por eso les quise también hacer una pregunta a mis hijos acerca de qué tan fácil o qué tan difícil es perdonar y pedir perdón. Pienso que pedir perdón es más difícil que perdonar, porque cuando tú perdonas a alguien ya estás bien, pero perdonarte a ti mismo es más difícil. Pues creo que es más fácil perdonar, porque tú le das una segunda oportunidad a la persona que te hizo algo malo o algo que no debió hacerte, y tú le das una segunda oportunidad para que esa persona tenga perdón y pueda ser mejor o en una siguiente oportunidad. En este espacio vamos a hablar de la dimensión vertical del perdón. Todos nosotros somos seres necesitados del perdón de Dios. Y la Biblia nos revela que cada uno de nosotros hemos nacido separados de Dios. En Romanos 3, 23, 26 dice: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Qué tremendo regalo el que Dios nos ha dado, porque a través de su Hijo Jesucristo y a través de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, Él nos entregó el perdón por todos nuestros pecados, y el Señor Jesús recibió todo lo que nosotros merecíamos por nuestras acciones. Por eso hoy podemos acercarnos confiadamente a nuestro Padre Celestial, entendiendo que Él nos perdona y que no necesitamos ningún intermediario humano. Que como dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso, cuando nos acerquemos a nuestro Padre para pedir perdón, es importante que entendamos que no necesitamos a nadie más, que en ese lugar secreto, que en esa relación con Dios tú te puedes acercar confiadamente, sin ningún tercero, porque quien perdona pecados no son los hombres, sino únicamente Dios. David expresa de una manera muy especial la importancia que tiene confesar nuestros pecados. Por eso en Salmos 32:5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. David nos muestra la importancia que tiene abrir nuestro corazón y confesarle a Dios con sinceridad todo eso que tenemos guardado, porque es importante confesar nuestro pecado. Asimismo, en 1 de Juan 1:9 nos dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Confesar nuestros pecados significa reconocer uno a uno los pecados que hemos cometido. Es ser capaz de decirle a Dios: Dios, yo he robado, yo he mentido, Señor, yo soy un borracho, yo soy un avaro, yo soy un idólatra. Cuando somos capaces de reconocer delante de Dios nuestro pecado y ese pecado nos causa dolor en nuestro corazón, ese dolor nos va a llevar a ese arrepentimiento real. Ese arrepentimiento real es el que te lleva realmente a un cambio en tu vida, a un cambio genuino. Porque esa palabra arrepentimiento viene de metanoia, que significa cambio de dirección, que significa un cambio real en tu vida. Solamente cuando se produce ese deseo profundo de cambio es cuando realmente hay un arrepentimiento. Si tú sientes cierto dolor o cierta incomodidad por el pecado que cometes, pero sigues haciéndolo y sigues cometiéndolo, es porque realmente no hay un arrepentimiento. Lo que existe es simplemente remordimiento. Como dice en Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Solamente cuando nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados y volvemos a Dios, realmente vienen tiempos de descanso, vienen tiempos de refrigerio con Dios, porque es solamente a través de ese perdón que podemos descansar, que podemos sentirnos liberados. Por eso, como veíamos al principio, es importante entender esa palabra de perdón cuando dice que nos quita la carga, nos libra de esa deuda que teníamos. Cuando Dios nos perdona, podemos ser liberados y entonces empezamos, como dice aquí la palabra de Dios, a tener descanso de parte del Señor. Por eso, si sientes que tu relación con Dios no está bien, o sientes que hay algo que impide que tu oración y que esa relación fluya, puede deberse a que existe pecado que aún todavía tú no le has confesado a Dios. Y debes hacerlo de todo corazón, porque Dios conoce tu corazón. Y Él está esperando que tú vayas y lo confieses, que vayas y le digas: Señor, yo he cometido esta falta, yo he cometido este pecado. Y Dios, que es bueno y que es santo y que es propicio para perdonar, te dará ese perdón. Solamente cuando tú lo confiesas de todo corazón. Es fundamental que si tú ya te arrepentiste de tus pecados y si ya le pediste perdón a Dios, tú también te perdones. Existen muchas personas que, a pesar de haberse arrepentido y de haber pedido perdón, siguen culpándose continuamente por ese pecado que cometieron y no sueltan, no le dan la oportunidad a Dios de pagar esa deuda a través de Jesús. Por eso, si tú te sigues culpando y si sientes todavía una carga a pesar de haberte arrepentido, hoy tienes que saber que tú eres perdonado, que tienes ese regalo de parte de Dios, porque es por gracia, no porque lo merezcamos, porque ninguno lo merecemos. Pero Dios, en su infinito amor, nos ha saldado todas las deudas. Simplemente cuando tú crees en Jesús, cuando crees que Él cargó con tus pecados y cuando crees que Él te da esa libertad. Es importante que tú te perdones, es importante que sueltes y que ya no sigas pensando que Dios no te ha perdonado, porque el perdón se recibe por fe, es por fe. Y hoy te invito a que creas, que si ya pediste perdón, creas en que Dios ya te perdonó. No fue un momento, fueron muchos los momentos en los cuales se me dificultó perdonarme. ¿Por qué? Porque esos pensamientos los guardaba en la mente y a veces salían y surgían constantemente y se levantaban como un muro, llegaban a juzgarme y no me dejaban avanzar. Fue ahí cuando todos los pecados fueron confesados a Dios y tuve una experiencia muy hermosa. ¿Por qué? Porque al darme cuenta que Dios me perdona, también empecé a perdonarme, ¿sí? Y también algo hermoso que ocurre con Jesús es que Él me enseña que a través de esos errores, a través de esos pecados que he cometido, no los vuelvo a cometer. ¿Para qué? Para no ofenderlo a Él, para no entristecer su espíritu, para no entristecer su corazón.
Hay una revelación en la Biblia muy especial y es que Dios cuando te perdona no se acuerda más de tu pecado. Hay personas que dicen yo perdono pero no olvido y tienen razón porque el único que olvida es Dios. Los seres humanos siempre vamos a recordar, hace parte de nuestra vida. Es más, cuando perdonamos vemos esa situación y ya no nos duele, pero nunca vamos a olvidar. Pero Dios sí que puede olvidar y por eso debes confiar de que si ya Dios te perdonó, Él ni siquiera se acuerda de tus transgresiones. Mira lo que dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y en Hebreos 10:17 dice, añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Así que Dios no se acuerda de tus transgresiones. Hoy te pregunto, ¿por qué si Dios te dio el regalo del perdón, tú te sigues culpando? ¿Por qué es tan difícil aceptar ese regalo que Dios quiere darte? Hay personas que piden perdón por un pecado una y otra vez y cada vez que oran siguen pidiendo perdón por ese pecado. Pero Dios ya te perdonó. Y si Dios ya te perdonó, ¿quiénes somos nosotros? ¿O quién eres tú para no perdonarte? Dios quiere que aceptes este regalo. Satanás es el que te acusa. Él es el que te dice que eres culpable, que no mereces el perdón de Dios. Pero no importa la situación que estés pasando, hoy te invito a que aceptes ese regalo de Dios, porque Él te lo da de manera gratuita. Solo tienes que aceptarlo. Te invito a que de ahora en adelante, en lugar de seguir pidiendo perdón, lo que hagas es dar gracias a Dios por ese perdón que Él te ha concedido. Cuando tú lo digas con fe y cuando tú le agradezcas a Dios por ese perdón, te vas a dar cuenta que poco a poco esa fe va a acrecentarse y vas a creer que Dios te perdonó. Este es el amor del Padre. No importa lo que hayamos hecho, Él siempre estará dispuesto a perdonarnos. El arrepentimiento es un don de Dios, por eso debes pedírselo a Él, para que el Espíritu Santo traiga convencimiento del pecado y ese deseo por dejarlo. Si hoy decides volver a la casa del Padre, debes estar convencido de que Él saldrá corriendo. Él te abrazará, te besará, te pondrá vestiduras nuevas, pondrá un anillo en tu dedo y te restaurará ese lugar de hijo. Y seguramente hay personas que no creerán en tu arrepentimiento. Tal vez se enojarán porque volviste a la casa del Padre, pero debes estar convencido de que Dios está dispuesto a abrazarte y a amarte y a restaurarte. Así también le pasó al hijo pródigo. Su hermano no se alegró porque haya vuelto y muchas personas no se alegran cuando después de haber cometido errores volvemos a acercarnos a Dios y volvemos a la casa del Padre. Pero no te preocupes, eso le pasó también al hijo pródigo y por eso Jesús nos enseña esto, para que entendamos que lo más importante es que estábamos muertos y ahora hemos vuelto a la vida y por esa razón hay fiesta en el cielo. Yo te quiero invitar a que si hay alguna situación hoy en tu corazón por la cual no has pedido perdón, vayas delante de Dios y no tengas temor. No importa qué tan grave sea, no hay pecado más grande, no hay pecado que supere el amor de Dios, porque Dios te ama y Dios quiere que seas liberado de todas esas situaciones que te tienen hoy cargado y llevando un peso que no tienes por qué cargar, porque Jesús ya pagó por tus pecados. Solo te invito a que recibas ese regalo. Mira lo que dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Marcos 2:17, Jesús lo oyó y le dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vamos a hacer un ejercicio que nos permita ver con más claridad esa verdad que Dios nos revela en su palabra. Él dice que si el pecado que entra en tu vida, vamos a simbolizar esta copa como ese pecado que entra en tu vida, Él dice que si fuera tan rojo como el carmesí,
y ensuciara tu vida ese pecado y lo contaminara, Dios es justo y Dios te ama tanto que envió a su Hijo para que a través de su sangre fueras limpiado. Y con ese sacrificio que hizo Jesús, nosotros somos justificados. Y por eso esta copa va a simbolizar a Jesús. Y cuando Jesús entra en nuestra vida, empieza a transformarla completamente y hace que nuestro pecado sea quitado de nuestra vida y nuestra vida sea limpiado y Él nos restablece. No importa qué tan rojo, no importa qué tan grave sea ese pecado, Dios dice que Él lo limpia y que nos hace nuevas criaturas. Si tú ves esta copa en este momento que simboliza tu vida, en ningún momento tal vez te hubieras imaginado cómo la viste hace un momento, porque Dios ya no se acuerda y Dios nos limpia y hace que nosotros seamos totalmente renovados y nos restablece como hijos suyos a través de Jesucristo. La falta de perdón destruye nuestra vida tarde o temprano. Es necesario que nosotros busquemos esa presencia del Señor y le pidamos perdón. Realmente la falta de perdón nos enferma físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Lo único que nos trae es enfermedad para nuestra vida y por eso es importante que vayamos a la presencia del Señor confiadamente y creamos, porque tanto el arrepentimiento como el perdón son por fe. Solamente la fe nos puede dar el convencimiento de que Dios nos ha perdonado. Es momento de permitir que Dios sane tu vida. Es momento de recibir ese regalo del perdón. No le digas no a Dios. Dios quiere venir y darte ese abrazo y decirte: hijo, bienvenido a casa. Te amo. Quiero darte esa libertad. Quiero que seas ese hijo amado y que todo lo que yo tenga sea tuyo.